Sí, esta tarde vamos a tener la presentación de Sangre de Vida, Sangre de Muerte, el libro de Benny Weiss, que fue publicado en 2017. Y creo que fue publicado en el cumpleaños de Benny, si no estoy mal. En la corrección de estilo participó Yael Weiss y en la foto de portada es del fotógrafo Ilan Weiss. Bueno, todos conocen a Benny, pero a nuestro ex director del CDI, pero como estamos reunidos Club de Toby y Club de la Pequeña Lulú, voy a leer una pequeña semblanza de él para los que no la conozcan. Benny Weiss Schneider es licenciado en física por la UNAM y doctor en física molecular por la Universidad de Manchester. Ha dedicado su vida a la investigación y a la docencia universitaria, en particular los últimos 40 años en la FES Zaragoza de la UNAM. Realizó postdoctorados en biología celular en Israel, biofísica y bioquímica en Francia e inmunología tumoral en Estados Unidos. De hecho, fue director de la FES Zaragoza de 1990 a 1998. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Hematología y el Premio Nacional de Oncología. En paralelo a sus actividades de laboratorio en la FES Zaragoza, se doctoró en psicoterapia en el 2016 por la Asociación Psicoanalítica Mexicana y es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y nuestro primer director del CDI en el siglo XXI, si mal no recuerdo. Benny, muchas gracias por estar aquí y por nos donó libros para los polémicos. Yo creo que los únicos que no les ha llegado son los que mandé por correo. Me informan ayer que todavía no llegan, pero espero que casi todos los demás ya tenemos el libro con nosotros. Benny, muchas gracias. Comenzaré leyendo la contraportada de Sangre de Vida, Sangre de Muerte. Nos dice que un hilo rojo recorre este libro y engarza los episodios de una historia civilizatoria que derrama, conserva y transmite la sangre de los hombres a través de los siglos. De la mano con Benny Weiss visitamos a los hebreos y babilonios antiguos, a los griegos y romanos, a los celtas y vikingos y finalmente a los aztecas y mayas, para asistir a una sucesión de actos religiosos y mágicos, siempre sangrientos, que vinculan a los pueblos en una historia común. La gran sorpresa que nos reserva este itinerario es el contacto secreto entre civilizaciones, patente en las prácticas sacrificiales en honor a los dioses. Mientras los sacerdotes vikingos levantaban por última vez el cuchillo del sacrificio humano, como lo hizo Abraham milenios atrás, los oficiantes aztecas levantaban el suyo por primera vez. No sorprende que este elemento vital, escondido bajo la piel, pero indispensable para la vida, también recorra la historia por debajo de los relatos habituales. Así se presenta Sangre de Vida, Sangre de Muerte en su contraportada. Bueno, comenzando nuestra sesión de hoy, tengo que decir que, bueno, trabajando en hematología, la ciencia de la sangre, el doctor Weiss siempre quiso escribir un libro sobre el papel histórico de la sangre en el desarrollo de las civilizaciones. Esta obra es el resultado de años de investigaciones en la cual se conjugan medicina, historia, filosofía y mitología. También nos esboza la evolución del concepto de la sangre a lo largo de la historia. Weiss nos lleva a diferentes regiones del mundo, mostrándonos las diferentes religiones y ritos de sangre que aparecen en ellas, su historia, origen, clímax y en su caso extinción.
También toca las coincidencias que se dan entre algunas de ellas, presentándonos la hipótesis de una interacción precolombina reflejada en los ritos, simbolismos e instrumentos que compartieron los distintos credos. Sangre de vida, sangre de muerte, recorre el camino de los monjes celtas expulsados de Europa, que según la historia llegaron hasta Groenlandia, a la cual llamaron Thul o Tula. Beni retoma la colorida fiesta de muertos del 1 y 2 de noviembre de la actualidad, que en la época de la conquista era una conmemoración de sacrificios humanos de acuerdo con los cronistas de la época. Para los celtas, la fiesta dedicada a los difuntos era el Samhain, traducido como el fin de verano, en la fecha del equinoccio de otoño, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Ya nos estamos aproximando a esas fechas. Según los celtas, la barrera que separa a los vivos de los muertos se adelgaza tanto en ese día que ambos podían cruzarla para visitarse. Los celtas celebraron ese día hasta el siglo II. Después, los vikingos hasta el siglo X y los descendientes de los toltecas continuarían ese ritual, pero con sacrificios humanos, hasta la conquista española en el siglo XV. La coincidencia en la práctica, ritos y fechas de las fiestas de muertos entre celtas y mesoamericanos es sorprendente, como lo podemos ver en este libro. Weiss subraya la práctica de la extracción de sangre, la flebotomía, como una práctica común entre celtas y aztecas, una con fines terapéuticos y otra con fines rituales. A la primera la denomina sangre de vida y a la segunda sangre de muerte. Entonces, de ahí viene el título, Beni, de los dos usos distintos de la flebotomía, ¿no? Beni, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Muy buenas tardes a todos. Ya había yo tenido el gusto de hablar con los varones, los señores. Esta vez me da también mucho placer el tener invitadas a tu programa, a esta plática que voy a tener con ustedes. Y les quiero agradecer a todos los que se dieron algo de su tiempo a leer, si no todo el libro, partes de él, porque cuando uno escribe un libro, lo imprime, es letra muerta si nadie la lee. Es texto que queda arrumbado en alguna biblioteca o en alguna librería. Y cuando alguien me hace el gran favor de leer algunas líneas, le dan vida al texto. Entonces, agradecer a aquellos que tuvieron la oportunidad. Creo que las damitas no estuvieron incluidas en la parte de entregar el libro. Ahorita ya se agotó la primera edición, la segunda está en la Universidad Nacional donde se vende, pero si algunas de las compañeras desean tener una copia, por favor comuníquense con Morris y yo con mucho gusto voy a intentar hacerles llegar de regalo una copia a ustedes. Muchas gracias, Beni. La idea surgió porque, como dijo Morris, yo me dediqué o me dedico ya más 50 años a la investigación médica. Hemos tenido avances en varias áreas. Ahorita también estamos contribuyendo a la investigación en esta enfermedad que nos está atacando del COVID-19, pero eso ha sido un desarrollo. Sin embargo, yo tenía el interés de hacer una historia a través de todas las civilizaciones del mundo, de cómo la hematología, por decir una cosa, la sangre, impactó a los pueblos. Si quieren, comentamos cómo la sangre impactó a los hebreos, que hoy en día todavía siguen comiendo los religiosos de alimentos sin sangre, para ver que tiene un origen un poco anecdótico y raro, pero eso será si a alguien le interesa. Por lo pronto, estoy a sus órdenes para cualquier detalle o comentario que tengan a bien hacer. Para este libro, como se desarrolla
por toda Alemania, Europa, Noruega, Suecia, Irlanda, Groenlandia, Islandia. Tomé a mis 2 hijos y los llevé por todo ese recorrido. Recorrimos todos los países, visitamos los museos en todos los lugares, hasta regresar a México y entonces tener el material suficiente para ya con bases históricas, bases sólidas, escribir este libro. De hecho, esa es mi segunda pregunta, Beni. Este viaje de la ruta vikinga, ¿son varios viajes que hicieron en distintos años o es un recorrido completo de un solo golpe? Es un solo recorrido. Wow. Yo ya había recorrido varios lugares, viví muchos años en Europa, también en Israel viví algunos años trabajando como invitado en el Instituto Weizmann, donde hice algunas investigaciones interesantes, pero esta vez para el libro decidí llevar a mi familia y hacer el recorrido hasta Islandia, hasta Groenlandia, que cada país tiene sus experiencias impresionantes, pero la idea principal es hablar con expertos, hablar con la gente que está relacionada con la historia de las diferentes civilizaciones, desde Israel hasta México, por todo este lugar, y llevé a mi familia, y de ahí fue mucho del material. Evidentemente, varios años tuve que hacer estudios históricos de documentos para poder integrar el libro, pero ese viaje fue con la fundación para hablar con los expertos de cara a cara. Vení, ese viaje, pasaste por Dinamarca, ¿fue cuando rentaste un auto en Dinamarca o me estoy remontando a otro viaje diferente? No sé a qué viaje te refieres porque me ha gustado llevar a mis hijos por todo el mundo. Una cosa es leer un libro y la otra cosa es viajar. En un viaje es como leer un libro. Es un libro viviente, un libro que se presenta ante los ojos de uno. Si no se puede viajar, leer un libro lo hace a uno viajar. Pero otra forma de hacerlo es viajando. Claro. La tercera pregunta que te tengo, en el lejano oriente, en Asia, China, Japón, Corea, existieron estos ritos de sangre, sacrificios, algo por el estilo. ¿Sabemos algo de ello? Hay una característica que diferencia importantemente a las culturas que se originaron en Oriente y a las culturas que influenciaron desde la India hasta nosotros, que se llaman las occidentales. Estas culturas provienen de 2 ramas diferentes. Una, hay un Dios al cual el ser humano le rinde homenaje, se doblega ante su poder y lo castiga si hace bien o hace mal. Tiene que jugar con las reglas de la religión para quedar bien. Pero en el Oriente es diferente. Ahí la gente forma parte del todo. La filosofía es, todos formamos parte de Dios. No hay un Dios y la cultura y todos los humanos del otro lado. Y eso hace que en sus ritos no exista la diferencia y no exista la sangre divina y la sangre del ser humano. Es lo mismo. Aunque pueden ser en guerras igual o muy salvajes en la forma como actúan, pero en su religión se diferencian muy claramente. Wow. Yo, si quiero hablar de la sangre, tuve que obviamente dedicarme a las culturas occidentales y a las religiones, tanto, bueno, las monoteístas que empezaron hace muchísimos años con nuestros patriarcas. Hablando de los patriarcas, Beni, la Kashrut tiene algunas observanzas sobre la sangre. Creo que debe estar prohibido ingerirla, ¿no? Este es uno de los puntos anecdóticos de nuestra religión. Resulta que según nuestras tradiciones, como está escrito en la Torá, el ser humano
fue hecho ya sea por Dios. Ya acuérdense que en la primera parte de la Torá dice que Dios hizo al hombre y a la mujer al mismo tiempo y les ordenó reproducirse. Y después viene otra versión, que primero hizo a Adán y luego hizo a Eva de una costilla. Hay dos versiones. Hay la primera versión, que es la que más me gusta, que nos hicieron igualitos con el derecho a... Esa sí me gusta en la Biblia. La otra, ¿por qué la tomaron? No la sé. Pero pues parecía que se ajustaba más a la filosofía de aquellos hombres que dominaban a las mujeres. Sin embargo, yo creo que la primera parte de la Biblia, después de crear el cielo, el firmamento, la igualdad del hombre y la mujer está dentro de las raíces de nuestra religión y nuestra historia. Posteriormente, Dios mete la vida al ser humano a través de un soplo por las narinas. La vida se encontraba en el ser humano a través de un soplo divino. Eso le dio vida. Y resulta que con el tiempo se empezó a ver, bueno, ¿y ese soplo dónde está? Algunos de los griegos, romanos en su época dijeron que hay un pneuma vital, algo vital dentro de nosotros, y como la sangre circulaba todo el cuerpo, dijeron que si la vida está en todo el cuerpo, debe estar en la sangre. Sin embargo, cuando ya se vio que no era así, empezaron a buscar dónde está el soplo divino. Y algunos dijeron, es un soplo que está en la mente y que sale cuando mueres, y le llamaron alma. El alma es aquel soplo que Dios metió a Adán y Eva en un principio, que dio la vida. Pero fíjense lo anecdótico. Abraham venía de Ur. ¿Saben ustedes dónde está Ur? A ver, díganme. Estaba en Irán o en Irak, ¿no? Ese es un error grave, aquel que no ha estudiado historia, y nos lo cuentan en todos los libros. Ur del arameo, Abraham era arameo. Aram, ¿dónde estaba? A ver, hay una que no se escucha, una participante. Ver, Julieta, levantó la mano. Julieta, ¿puedes activar tu micrófono? No, no te escuchamos. No te oímos, Julieta. Pues, Ya. Yo leí en un libro que se llamaba Y la Biblia tenía razón, que la tierra de Ur es una estación de trenes en Bagdad hoy en día. Y es de allí de donde salió. Y se llamaba la tierra de María. Sí, mire, hay muchas versiones. Yo le hablo la bíblica, la que está escrita en la Torá, no después. En la Torá dicen que en el nacimiento del Éufrates, en un lugar de los arameos en Aram, estaba Abraham. Y por alguna causa que yo no entiendo, la historia se fue no al nacimiento del Éufrates, sino hasta el desemboco, hasta el final. Y por alguna causa, como narro en mi libro, hay muchos errores. Y este es el que nos dicen en la escuela y lo queremos. Otro error que es tremendo que nos dicen en la escuela es que los hebreos fueron esclavos que ayudaron a construir las pirámides de Egipto. Pues resulta que las pirámides se hicieron 1500 años que llegaron los hebreos. No tienen nada que ver. Lo que nos dicen en la escuela no tiene nada que ver con la historia. Interesante. Sí. En la Torá dice, los hebreos fueron obligados a construir ladrillos que eran para construir las ciudades de Ramsés y Pitón, ninguna pirámide. Y no nada más eso, sino que cuando los quisieron castigar ni siquiera les dieron la paja para que pudieran hacer sus famosos ladrillos. Los impuestos que pagaban eran de ladrillos, no cargaban piedras. Pero bueno, en las escuelas y en los seders y demás contamos una historia que no es cierta. Esto de Ur es otra historia no cierta. Lo que pasa es que el imperio de Ur iba todo el río, desde el sur, desde el norte hasta el sur. Y los arameos, como dice la Biblia, Abraham el arameo salió de su casa y se fue con la de su hermano
Aram, pues Aram está ahí mismo en el nacimiento del río y no es en desembocadura. Los historiadores, cuando escucharon la palabra Ur, pues el imperio, la capital, estaba en donde desembocaba el río, y entonces dijeron, bueno, pues si es la capital, ahí debe haber sido el nacimiento de Abraham, pero resulta que no, que la Biblia dice que fue en otro lugar, pero pues ya sabe, cambiar la historia o lo que nos dicen en la escuela es muy difícil. Nada más hay que leer la Torá y ver exactamente dónde está y no caer en este tipo de supuestos. Ahora, regresando al tema que teníamos, que es la sangre, en Ur había el culto al dios Marduk, era el dios de la región. Y el dios de la región hizo al humano con sangre de dioses. Entonces, en aquel entonces se creía que la sangre de Dios es lo que daba la vida al ser humano, y entonces sacar la sangre de un individuo para dárselo a Dios era pagarle lo que él había dado. Aquí la cosa anecdótica es que, aunque la cultura hebrea nace de allá y su Dios lo crea al ser humano con soplo divino, no pudieron dejar atrás la tradición que ya traían de que los dioses dieron su sangre para ser humano. Entonces nadie podía comer la sangre porque era sangre divina donde estaba la vida. Entonces no entendemos por qué, y si le digo a los religiosos que no está bien el concepto de sangre, pues probablemente se enojen un poquito, pero la realidad es que es una herencia que no está incluida en nuestras tradiciones. Se usó mucho tiempo después a través de una tradición. En la cultura sumeria también estaba Gilgamesh, que es Noé, la misma historia de Noé ya existía antes, y otras más. Somos producto de la historia. Los hebreos tuvieron la gran suerte de tomar toda la cultura mesopotámica, luego 400 años toda la cultura egipcia, las más grandes civilizaciones, hacer un compendio y sacar algo maravilloso. Nuestra maravilla no es haber sido los primeros, sino haber sido los más capaces de producir lo más grande de las civilizaciones y producir algo nuevo. Entonces, la sangre no está dentro de nuestra tradición, aunque la Biblia sí dice que la sangre encuentra la vida, pero no concuerda como fue hecho el ser humano. No sé si más o menos captaron la idea o me expliqué bien. Sí, es un tema larguísimo, la amalgama de culturas y toda la historia de nuestro pueblo y del Medio Oriente. Te daría para hacer otros 4 libros, Benny. A ver, les voy a hacer una pregunta muy interesante. Por favor, díganme quién la puede contestar. ¿Ustedes creen que la Biblia dice que Abraham iba a matar a su hijo? Que es un tipo de patriarca que estaba dispuesto para complacer a Dios de sacrificar a su único hijo. ¿Creen que eso dice? A ver, le pido al público, ahora otro que quiera participar, que me pueda contestar. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Parece que Julieta es la única valiente. Dejemos de lugar a Julieta. Yo siento, es que yo he sido una fanática de la historia y quiero tu libro, por favor. Porque todo lo que tocaste, yo lo he estudiado en historia del arte y me apasiona. Yo siento que la orden que supuestamente le dio Dios a Abraham era para dar un mensaje de que Dios no quería sacrificios humanos, porque la costumbre y la tradición era hacer sacrificios humanos para dar la sangre humana a los dioses, como lo acabas de decir. Entonces, en el momento en que Abraham está demostrando su fe, tratando de matar a su único hijo, el hijo de Sara, porque tenía 2, pero el hijo de Sara, vienen y le dicen que no lo mate, que tenga piedad de él. Pero es un mensaje para todo el mundo. Dios no quiere sangre humana. Dios no quiere que sacrifiques a tus hijos
y no quiere que sacrifiques a los hombres para que les des de comer. Dios no quiere la sangre del hombre. Dios creó la sangre para que el hombre viva, no para lo otro. Mire, qué bueno que usted dice que no leyó mi libro, porque es exactamente lo que ahí digo. Coincidimos completamente. No es que él iba a matar a su hijo, no. Decidió darle un ejemplo al mundo. Alrededor quemaban hijos, mataban hijos. Es más, en Mesoamérica igual, con los celtas, hasta era un privilegio a la gente otorgar a su hijo para sacrificar a Dios, darle su sangre, porque iba a visitar a los dioses. En la guerra de Troya, Héctor mata a su hija para que los vientos sean favorables y llegue rápido a Troya, por favor. Entonces, resulta que nuestra civilización hebrea comienza, y eso es algo que ojalá y lo digan en las escuelas, porque decir a los niños que un papá iba a matar a su hijo probablemente no es la mejor noticia que le debemos dar a un niño en primaria y secundaria. Ojalá se tome la concepción histórica, que el judaísmo, bueno, en aquel entonces los hebreos, porque una cosa es hebreo, otra cosa es israelita y otra cosa es judío, que los hebreos surgieron como un pueblo que decidió ponerle la calidad de sagrado al cuerpo humano y prohibir su sacrificio en los altares divinos. Sí decía que hay que sacar sangre a los enemigos, eran guerreros, eso no hay problema, pero ya no se autorizaba que para que Dios lo escuche tenían que otorgar la sangre de alguien. Eso es lo que nació, es lo que es Abraham, y no un padre que mata a su hijo y que Dios, un ángel casi pegándole, le detiene la mano. Yo creo que la filosofía que debemos de tener para con nuestros hijos es darle una historia que ponga en alto lo que somos y no un padre que quiere matar al hijo. Porque además yo siempre oigo que qué crueldad era la de Abraham y que cómo podía ser Dios tan cruel de ordenarle eso a Abraham. Es poner a Dios como cruel, poner a Abraham como cruel y no el mensaje tan bello que da de proteger la vida humana. Me parece que Abel tiene una pregunta, un comentario. ¿Estoy correcto? Sí. Abel, activa tu micrófono, por favor. Tengo una pregunta básica. No sé cuántos de los que estamos escuchando a Benny hemos leído el libro. Yo no leí el libro. Me imagino muchos otros tampoco. Me gustaría, si se puede, en 10, 15 minutos, dar un resumen rápido de llegar al tesis básico que tú descubriste o de cuál quieres exponer. Yo sí le agradezco sus palabras. No es fácil reducir en 15 porque es una historia de muchas civilizaciones, de muchas costumbres. Ojalá y tengan la oportunidad, pero probablemente según se vaya desarrollando ahorita la plática con ustedes, les voy a dar puntos importantes porque toco desde la civilización vikinga, celta, hebrea, de Mesopotamia, de los diferentes vikingos de Irlanda, de Alemania, de Francia, de Islandia, bueno, no es tan fácil hacer un resumen, pero si quiere usted de los puntos importantes, sí. Quiero yo demostrar que el ser humano no inventa cosas, sino que es un crisol de aquello de la época en que vivía. Es un resumen y un resurgimiento con nuevas ideas. Y un punto importante, aparte de lo que le estoy diciendo, es, a ver, por ejemplo, una historia que nos cuentan aquí en México, de las cientos que ahí le cuento. Se dice que cuando llegó Hernán Cortés a conquistar México. Es más, ¿alguien de ustedes sabe que cuando salió Cristóbal Colón para descubrir América, tenía un cuadernito en donde era la bitácora de a bordo? ¿Cómo empieza la bitácora de a bordo de Cristóbal Colón al salir a descubrir una nueva ruta a las Américas? ¿Alguien sabe? Dice, hoy
año en que los judíos son corridos de España. Era tan impactante cuando corrieron a los judíos que así empieza el relato de aquel navegador que iba a descubrir América. Cuando los sefaradín fueron expulsados de Europa, y lo que la gente no sabe es que expulsaron a 300,000, pero se quedó 1,000,000. Así que si alguien tiene sangre israelita son los españoles, porque se mezclaron con ese 1,000,000 que se quedó, pero los 300,000 que salieron fueron repartidos. El sultán los recibió con los de Turquía, otomano, y los repartió en su imperio. Pero eso no nos lo cuenta la historia. Y yo en este libro trato de ver que muchas de las creencias que tenemos no son conocidas, sino que alguien hizo una historia, no sé, infantil, y la propagó y se repite en todos lados. Cuando llegó Hernán Cortés a las costas, resulta que había 2 barbudos blancos que ya estaban en América. Y él dice, ¿cómo puede ser? Y relata la historia, aceptada por todos los libros de historia, que naufragaron un barco español y que 2 náufragos llegaron, que eran padres jesuitas, que eran sacerdotes, que los apresaron los mayas durante 7 años, y que cuando Cortés llegó y ordenó que vengan a presentarse ante él, se presentaron. Y ahí dice Bernal Díaz del Castillo, que estuvo presente, y muchos otros relatan que llegaron y eran morenos, que no hablaban español, pero la historia dice, como estuvieron presos 7 años, se les olvidó el español. Y como eran sacerdotes que los habían hecho prisioneros y estuvieron al sol tanto tiempo, su piel se volvió morena. Es como la Biblia. Eso en una época en que era un milagro, un mundo nuevo, y pirámides indígenas, animales. Bueno, eso convencía en aquel entonces de que sí era cierto, porque todo era maravilla. Hoy en día, si lo leemos en los libros de historia de México, dijimos, ¿y a quién se le ocurre que alguien por 7 años prisionero se le olvide su idioma? ¿Y cómo se podía estar morenito, manchado del sol, pero no volverse con fisonomía indígena? Si recordamos, y ya me estoy saliendo, va a ser rápido, en aquella época el Papa dijo, de aquí para allá España y de aquí para allá Portugal. ¿Y qué es lo que pasó? Que si hubiera llegado de Brasil portugueses, Cortés perdía el derecho a conquistar México. Entonces, si había 2 gentes, tuvo que decir, un momento ya eran españoles que habían llegado, que nosotros no le hacemos caso, y siguió. Ya nadie sabe más de estos 2, que se volvieron héroes porque regresaron a servir a los españoles donde habían nacido. Pues así está lleno nuestra historia de anécdotas que cuando uno lee un libro básico, científico, se da cuenta que, bueno, ese cuento que nos contaron realmente no suena lógico. Este libro tiene entonces la historia en que muchas de las cosas que se creen que sucedieron aquí en América cuando llegaron los españoles, apenas comenzó cuando los españoles llegaron. Sin embargo, hay indicios de que muchas cosas que existían aquí de origen europeo. Y esa también historia de que nadie había llegado antes se refuta un poco, y doy todos los ejemplos, como decía Morris al principio, del rey de Tula, de costumbres como el Día de Muertos, que no son mexicanas, que son celtas. Pero en fin, esa es un poco la función de este libro, y si alguien me hace el gran privilegio de leerlo, le estaré muy agradecido. Lo voy a leer. Sí, pues, Morris, ¿le hiciste llegar libro? Sí, Abel es de los primeros que recibió el libro. Pero no lo leí. Ahorita lo que estoy escuchando lo voy a leer. Yo quiero uno. Morris, yo quiero uno, porfa. Empecé a leerlo, la mera verdad. Pues, yo también quiero uno. A mí me guardan uno, por favor. También yo quiero uno.
Sí, Bueno, os voy a pedir un favor, no me lo pidan ahorita en este momento. ¿Cuándo? A través del Lucero o a través del chat que tenemos. Ok, está bien, Por favor, está bien. Háganmelo saber para que no salten todas las voces al frente. Creo que Lo queremos con Ya, no pidas tanto. Exactamente, ya. Next, otra cosa. Bueno, volviendo a Sangre de Vida, Sangre de Muerte, Mardoqueo y Robero levantaron la mano. A ver, Samuel, creo que Samuel levantó la mano antes que Mardoqueo. Te escuchamos, Samuel. Sí, en lo que se refiere en cuanto a Abraham y el sacrificio que iba a hacer, si lo vemos al pie de la letra es un absurdo, pero con una analogía que estás dispuesto a dar todo por una idea, a un sacrificio grande, tan grande que hasta tu hijo darías para que realmente se vea el compromiso que hay. No es que lo iban a hacer físicamente, me parece absurdo el que piense que iba a ser físicamente. Venía esta historia de Abraham a punto de sacrificar no sé si era a Jacob, a su hijo. Isaac. Es una metáfora que usa el Tanaj. Bueno, la Biblia se basa en el respeto al ser humano. La Biblia se basa en lo sagrado del cuerpo humano y prohíbe, si ustedes recuerdan, uno de los primeros, no matar. Entonces, sería un absurdo que la base haya sido querer matar a un hijo. No concuerda. Eso de que nos acaban de decir, de que probablemente es demostrar la gran fe, es una forma que utiliza para convencer a los religiosos de que era tanta la fe que estaba dispuesto a matar a su hijo. Pero si nos salimos un poco de la parte de la gran entrega de Abraham, pues realmente yo me voy más con aquello que defiende nuestra religión, nuestras tradiciones, que es el respeto a la vida humana, el no matarás. Eso creo que debe prevalecer y así hay que entender lo que sucede, porque saben ustedes que después se vino la Gemara, bueno, después de la Biblia vinieron interpretaciones que formaron el Talmud. Todos son interpretaciones y cada quien tiene su interpretación. Todas están en el Talmud de diferentes rabinos. Entonces, la interpretación es basta, pero yo creo que esta es la básica y que sería mucho mejor educarle a nuestra juventud, a nuestros niños, los altos valores de la moral que trajeron los hebreos al mundo, que un padre que estaba dispuesto por fe a Dios matar a su hijo. Yo sí creo que es superior, pero la gente es libre de pensar. Ahora, todos también dicen que Abraham era tan viejo y a Sara que ya no iban a tener hijos y Dios les concede que van a tener un hijo. ¿Saben qué pasó con Abraham una vez que se falleció Sara? ¿Alguien sabe? Se volvió a casar y tuvo muchos hijos. Veo que no hay mucha lectura aquí de la Torá, pero la Torá nos especifica que después de ese triste fallecimiento se volvió a casar y tuvo muchos hijos. Algo recuerdo. Mardoqueo tiene pregunta o comentario. Mardoqueo, a ver si activas tu micrófono. Ahí estás, te escuchamos. Benny, quería felicitarte. Yo sí leí tu libro y me pareció muy interesante. Muchas cosas sí las sabía, de alguna manera las he leído, la historia lo cuenta. Con respecto a la Torah, pues hay muchas leyendas y hay muchas cuestiones que hay que tomarlas con pinzas y hay que quitarles la paja que está alrededor, y posiblemente yo no voy a entrar a discutir ninguna de ellas, pero sí te quiero decir que
si había una forma, o si hay incluso hoy en día una forma de atacar al judaísmo, había durante la Edad Media la acusación a los judíos del crimen ritual. Y el crimen ritual, una de las características era que los judíos tomaban sangre de niños cristianos, con eso se amasaba la matzá, y por lo tanto nos tomábamos nosotros la sangre de los niños cristianos. Eso te demuestra que efectivamente son leyendas que sirven no solo para educar, sino también para atacar, para destruir, para negar los principios. Y ese es uno de los puntos que quería comentar contigo. Tengo otros 2 o 3 más a raíz del libro que tú, o sea, dejando la sangre ya a un lado, a raíz del libro el día 17 de septiembre, en la jornada de En Medio, que es una publicación del periódico La Jornada, y justamente leyendo yo tu libro me brincó esta noticia que habla, que si me permiten leerla, que una secuenciación del ADN dice en 400 esqueletos vikingos en sitios arqueológicos esparcidos en Europa y en Groenlandia, dicen que la identidad de los vikingos no solo era una cuestión genética escandinava, sino que habla que en el norte y en el sur habían gente que se unió a los vikingos. Esto lo publica, lo toman de Europa Press, una noticia que viene de Madrid. Y lo que te quería comentar era que comienzan diciendo que no todos los vikingos eran rubios ni naturales de Escandinavia. Esto es un comentario así al margen de lo que tú escribiste, que me parece muy interesante. También hay mucho que investigar todavía. No se tienen todos los pelos de la burra en la mano. Y esto es algo que vale la pena conservar. Lo mismo en la página 123 de tu libro, hablas del dios de los vikingos, Loki, y es también un símbolo, es la parte que nosotros tenemos como el símbolo de aquel que hace mal, se le castiga mandándolo con Loki. ¿Es así como lo interpreté? Mardoqueo, ¿nos podrías leer ese párrafo al que te refieres? Bueno, dice que en la mitología nórdica existe una especie de fatalismo. El mundo está condenado a desaparecer irremediablemente. O sea, también en el judaísmo hay algo similar, que es el Olam Haba, el mundo va a desaparecer y vendrá otro mundo por la pérdida de los valores éticos y morales y la lucha de todos contra todos. Y luego habla de que Loki es considerado el padre de las fuerzas del mal que finalmente acabarán con el mundo. Y bueno, ya no quiero, yo creo que con eso, lean el libro. Mire, y le agradezco sus comentarios. Mira. Sí es cierto que nos falta todavía mucho. El problema principal de nuestras creencias del monoteísmo es que todas las demás religiones tenían dioses del bien y dioses del mal. Cuando había bien, era porque los dioses del bien intervenían. Cuando había mal, es porque los dioses del mal. Un problema que no se ha podido resolver hoy en día en el monoteísmo es el mal. Ahora es un mismo Dios que es responsable de las dos cosas, y eso ha hecho
con el tiempo una dificultad de explicar la filosofía de los hebreos, de los israelitas y de los judíos, porque la gran ventaja de hacer un monoteísmo tuvo la desventaja de no hacer un Dios del mal. Y en las otras religiones se podía fácilmente hacer. ¿Cómo un Dios es capaz de querer matar a todo mundo? Si lo puede hacer de un golpe, ahogados en un diluvio de una forma horrible. Bueno, alguien tenía que hacer la función mala. Y eso es algo que nos es muy difícil de concebir en un monoteísmo. Ahora, ¿quién de ustedes sabe por qué fue expulsado? No del paraíso, porque no hay paraíso entre nosotros. Nosotros hay jardín del Edén. ¿Por qué Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén? ¿Quién sabe? Porque comieron la fruta prohibida, la fruta del saber. Eso es lo que nos dicen en la escuela y no es cierto. Si leemos la Biblia, había 2 libros de 2 árboles que no podían comer. Uno era el del bien y el mal y el otro era el de la vida. Entonces, si leen la Biblia dice, y Dios dijo, si ya comieron del árbol de la bien y el mal, de la sabiduría, ¿quién va a impedir que coman de la vida y se vuelvan eternos como nosotros? Para que no coman del otro árbol, los voy a sacar del jardín del Edén. Y voy a poner un querubín con una espada de fuego, dando vuelta para que no regresen. Entonces, como ven ustedes, las historias que nos cuentan de niños nos quedan de adultos y no son ciertas. Sí comieron del árbol de la sabiduría, porque se supone que la sabiduría es saber entre el bien y el mal, pero por eso no los expulsaron. Y alguien dice, bueno, los expulsaron y les perdonó la vida. ¿Usted cree que les perdonó la vida? No. Dijo, por lo que hicieron, solo pueden vivir hasta 120 años. Condenó a cada uno a morir, a unos antes y a unos después. Pero nunca, y hasta hoy en día no ha pasado, fíjense, la genialidad entonces, no ha pasado que nadie, en los análisis que tenemos de récords de vida, nadie ha pasado los 120 años. Fue el límite como castigo que les impuso. Entonces, mi libro, en cierta forma, trata de explicarles que no todo lo que les dijeron en primaria y en secundaria que vemos hoy en día es cierto. Los vikingos en el mismo libro están divididos en los nórdicos, que fueron los que conquistaron Irlanda, Islandia, América, los que se fueron y fueron los primeros zares rusos, que se fueron al centro en Dinamarca, que conquistaron parte grande de Europa. Vikingo era un tipo que iba y destruía, robaba y se llevaba las cosas. Era una persona que se dedicaba al despojo. Bueno, hubo muchos pueblos que lo hacían, contestando a su pregunta. No existía un grupo vikingo. Era una gran cantidad de pueblos que se dedicaban en aquella época al despojo. Pero los más importantes fueron los que vivían en Escandinavia. Fueron por mucho los héroes de este despojo, pero cambiaron. Gracias a ellos se pobló Irlanda, gracias a ellos se pobló parte de Inglaterra, parte de Europa. Cuando colonizaron, entre comillas, digamos, se civilizaron y fueron los simientes de las culturas actuales. Entonces, analizar DNA es muy difícil porque hay diferentes pueblos y mezclas de diferentes pueblos. Como hoy en día, si nos hacen un análisis genético a los Ashkenazim, ¿cuántos creen que van a tener genes hebreos? Casi nadie. En Alemania había, cuando se hizo el Talmud y demás, en Francia se hablaba el Yiddish de allá, que era el Aaz, era el primer idioma de los judíos. Ese se perdió, pero el ladino y el Yiddish quedaron, pero el Aaz de España. Y el rey dijo, vamos a civilizar a Alemania y vamos a hacer que algunos judíos en el año
800, pasen a Alemania a civilizarla. Y en los lugares de Deutsch, que son Worms, Colonia y demás, 70 judíos emigraron. El que dirigió la emigración fue Kallmann, y por eso ese Kallmann se usa mucho hoy en día entre los paisanos, fue aquel. Y al cabo de los años se les obligó a los alemanes a elegir entre una religión monoteísta, porque eran politeístas. Una gran cantidad dijo, yo me voy al judaísmo, y otra dijo, no, nosotros vamos al cristianismo. ¿Qué sucedió? Que de 70 gentes que pasaron, acabaron millones, cientos de miles convertidos al judaísmo. Y eso es la razón por la cual los Ashkenazim nos parecemos más a los alemanes que a cualquier otra cosa. Después nos mezclamos con los polacos, lituanos, rusos, pero esa es nuestra genética. Probablemente tengamos muy poquito ninguno de nosotros tiene la fisonomía de la gente que vivió, de los arameos en aquel entonces, los Ashkenazim. Y los sefaradim tienen una historia, aunque fue en el mismo lugar. Si ven la historia de Siria, la comunidad judía estaba a punto de desaparecer, había unos cuantos. Pero en ese momento los griegos decidieron tomar una religión. Y los griegos decidieron, las clases altas, convertirse al judaísmo. ¿Y qué pasó? De unos poquitos, de repente hubo muchos. Y posteriormente estaba a punto de morir el judaísmo en el Imperio Otomano. Esos 300,000 judíos que llegaron de España rehicieron algo que estaba a punto de desaparecer. Y por eso es que en Israel no hay como aquí, que hay los Shamis, los Halevis y los Sefaradim. Para Israel todos son Sefaradim porque los Shamis y Halevis vienen de una gran inmigración sefaradí. Pero en fin, como ustedes pueden ver, la historia hace que entendamos bien qué somos, de dónde vinimos, y cuando se pueda leer como se hicieron con los vikingos, cuando se pueda leer el código genético que está bien cerca de nosotros, muchos se van a llevar la sorpresa de que o tienen poca o casi ninguna relación con los antiguos hebreos. Gracias, Benny. Creo que Philip tiene pregunta o comentario. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Pues Benny, felicidades por el libro. Yo lo leí con oportunidad porque como me lo diste hace bastante tiempo, me dio oportunidad de leerlo y es complicado el libro porque tiene muchísimos datos. Morris nos dejó de tarea que leyéramos una pequeña parte de lo que nos parecía interesante de tu libro. Entonces yo aquí tengo unos cuantos reglones que quizá inclusive le explique a Abel parcialmente de lo que se trata esto, y esto está al principio. Y nada más leo, te releo, Benny. Escribí este libro con una lente muy particular, pues hice énfasis en aquellos hechos que pudieran apoyar mi hipótesis de una interacción precolombina, ejemplificado a través de la sangre, desde su uso ritual, su funcionamiento simbólico y los instrumentos utilizados para extraerla del cuerpo humano. Y aquí haces una aclaración muy importante porque en una conversación que tuvimos en Polémica, mencioné tu libro y cuando mencioné esto se enojaron mucho porque decían que cómo pretendías tener esa tesis, pero lo aclaras afortunadamente en los 2 renglones siguientes. No es este el primer libro que trata de escribir a estas grandes culturas, ni aquel que lo hace con mayor profundidad. Cuando leí estas 2 líneas se tranquilizó la ponente y dijo, bueno, entonces estamos de acuerdo. Y había otra parte que también me parece muy extraordinaria, refiriéndose exclusivamente a cómo hablas de la sangre, porque finalmente es el tema del libro. Y en la página 12, muy al principio, en la introducción todavía, dice, el presente libro se enfocará en la civilizatoria que la sangre y su extracción a través de tiempos, desde su concepción mitológica
sagrada y filosófica hasta la científica, y cómo se derivaron a partir de excepciones los usos rituales y terapéuticos. Me parece realmente un libro extraordinario, y eso es para aclararle a Bel y un poco a todos los que no han leído de qué se trata, que trata de muchas cosas más, de acuerdo con Benny. Esa era la aclaración. Gracias, Philip. Benny, bueno, ya que empezamos a leer los párrafos, como dice Philip, el libro es súper vasto, no solo habla de hematología, de la sangre, de los ritos, de algunas culturas, habla de la historia del nacimiento del cristianismo, habla de la historia, y quiero leer aquí un párrafo también que me gustó mucho, que habla de la historia del nacimiento de la medicina. Es la página 39 en el capítulo de Humores Sangrientos. Entre los antiguos filósofos griegos surgió una ciencia de la salud que trataba de explicar las enfermedades en función de sucesos naturales no divinos. Hipócrates, su más distinguido representante, considerado como el padre de la medicina, nació en Kos hacia el año 460 antes de nuestra era. Tuvo la osadía de asegurar, en contra de las creencias religiosas prevalecientes, que la relación entre salud y enfermedad no radicaba en el capricho de los dioses, sino en un equilibrio de humores, y que una vida sana se obtenía a través de la moderación. Según él, la enfermedad se presentaba cuando la naturaleza se descarrilaba a causa de un desequilibrio físico y psíquico. Por tanto, para mantener la salud se recetaba moderación y armonía, y de ahí se derivó el concepto de mente sana en cuerpo sano. Hipócrates hizo también una tremenda contribución a la descripción de las enfermedades y dejó un gran legado clínico que sorprende por su exactitud. Influido por los filósofos que consideraban que el mundo estaba formado por 4 elementos, el agua, el aire, la tierra y el fuego, pensó que el cuerpo humano también debía estarlo. Distinguió 4 humores: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Las enfermedades eran consecuencia del desequilibrio de estos 4 humores. Remanentes de esta época emergen cuando utilizamos las palabras sanguíneo, flemático, melancólico y bilioso para describir el carácter de un individuo. Es sorprendente, ¿no? Cómo nace la medicina, cómo va evolucionando, y cosas que todavía, cómo hay cosas todavía vigentes hasta la fecha. Parece que por ahí me decía Lucero que Eva tenía una pregunta o un comentario. Eva, me parece muy interesante, pero yo necesito datos básicos. Si gustas darme, por favor, el nombre completo del libro, y si puedes, por favor, pedirme un ejemplar. Si me quieres dar el nombre completo, Sangre y Muerte se llama. Sí, Eva, estamos hablando del libro Sangre de Vida, Sangre de Muerte, de Benny Weiss. Todo lo que sea solicitar libros, por favor, directamente conmigo, ya después de la ponencia, o a través de Lucero. ¿Alguien más? ¿Quién más? No tengo cómo contactar. Eva, sí, Eva, ¿qué decías? Está silenciado, bueno, está silenciado tu micrófono, Eva. Sí, si puedes en la esquina inferior izquierda, prender tu micrófono. Sí, nada más si quieres darme un dato de cómo ponerme en contacto contigo. Sí, te lo... Sí, ok, sí, yo tengo tu teléfono, Eva. Creo que tienes mi teléfono bueno. también. Sí,
No tengo tu teléfono, si eres tan amable de dármelo. Yo tengo tu teléfono. Yo me comunico contigo. Eva, ¿algún comentario de lo que se ha dicho ahorita? Bueno, mira, no soy una persona que ha leído mucho del aspecto bíblico y religioso, sin embargo, conozco la historia de que Dios le pidió a Abraham a su primogénito, entonces es una historia estrujante, muy dura, no sé si se puede interpretar al pie de la letra, no sé si hay que darle una interpretación un poco, darle la vuelta, leer entre líneas. Entonces, si quiero que tú o el autor me puedan decir un poco más, ya sé que de eso hablaron al principio, pero si quieren decirme un poco más, qué interpretación, porque realmente es estrujante la historia de que tiene que ceder al hijo, dárselo a Dios. Benny, no sé si quieras comentar algo al respecto. Lo voy a hacer muy rápido porque al principio lo platicamos con detalle. Perdón, pero un segundo. Sí, pero en aquel entonces la costumbre era sacrificar a los hijos a Dios. Era una costumbre que venía de Mesopotamia, de muchos lugares, y era la ley del lugar. Los hebreos surgieron como un pueblo cuya lema era la santidad del cuerpo humano. En sus mismos mandamientos está el no matarás. Entonces, la interpretación filosófica que se da no es un padre que estaba dispuesto a matar a su hijo, sino uno que quería dejar como ley que desde ese momento, o sea, los hebreos, el judaísmo nace con justamente esa decisión. Ese momento nace el judaísmo. Dios no requiere que sacrifiques a un ser humano. A partir de hoy, sacrificar a los animales proporciona un... Es también importante decir, nunca sacrificaban un animal a Dios que no era para comer. Los animales que eran salvajes los respetaban. Tenemos la gran suerte de que, como era un pueblo ganadero y posteriormente agricultor, de todas formas se tenían que comer los animales. Entonces, el sustituir un ser humano por un animal era en aquel entonces lo más humano que hay. Era algo realmente impactante y ahí nació, para muchos, sobre todo en forma filosófica, ahí nació lo que ahora es judaísmo. Primero fueron hebreos, Moisés los transformó en israelitas y después que se perdieron desgraciadamente 10 tribus de Israel, primero por los asirios y luego por los babilonios, quedó exclusivamente el reino de Judea, se perdió el reino de Israel. Y por eso desde entonces los descendientes o los que quieren seguir esa religión les llaman judíos. Pero la historia al principio nace justamente del momento en que se decide que no va a haber más sacrificios humanos y menos como se acostumbraba de tus propios hijos. Porque en aquel entonces, con alegría, la gente creía un privilegio otorgar a sus hijos para ser sacrificados a Dios. No sé si esta explicación más corta le da una idea de por dónde vamos. Gracias, Benny. Creo que Abel y luego Julieta tienen preguntas o comentarios. Te escuchamos, Abel. Y luego Filip. Tenemos a alguien que está usando la pantalla de pregunta. Filip. Sí, Filip. Bueno, en el orden que propusiste, por favor. Filip también. Abel, te escuchamos. Una pregunta. Benny, ok, enfatizas muy bien que el principio del judaísmo
dice en uno de los mandamientos, no matarás. Sin embargo, la Biblia es llena de sangre, hay mucha sangre. Una pregunta, ¿hay estudios que trazan la historia humana a través de guerras? Yo quiero saber si encontraste un paralelo quizás o algo muy similar en la historia a través de la sangre. Sí, mira, igual pasa con lo que nos dicen ahorita en el Yom Kippur que acaba de pasar, que se perdonan los pecados o los errores que uno ha hecho en el año pasado y se llega al extremo de decir del año que viene. Pero si leemos con atención, en la Biblia dice, los votos hechos a Dios se perdonan en el Yom Kippur. Los votos, los compromisos con los humanos, había jueces, Moisés nombró a jueces para que saque las reglas adecuadas. Y los judíos fueron los primeros, los hebreos. Fíjense que hay tantos puntos hermosos en nuestras tradiciones. Fueron los primeros que dijeron, si alguien acusa a otro y en juicio se demuestra que es error, él tiene que pagarle al que acusa de lo que acusó. Imagínense unas leyes así en nuestro país y en el mundo, que si alguien acusa falsamente a otro y pierde, si le quiere pedir tal cantidad, tiene que pagársela. Hoy en día acusan, no es cierto, ay, perdón, y se acabó, aunque echó a perder su nombre y demás. En aquel entonces, los votos hechos a Dios eran sagrados. Si una persona por cualquier cosa iba al templo y decía, yo quiero ofrecer tal cosa a Dios, una vez que salía de su boca, tenía que hacerlo, pagaba hasta con la vida si no lo hacía. Esos votos, como fueron hechos a Dios, Dios los podía perdonar en el Yom Kippur, pero nunca los hechos con el hombre. Eso se fue deformando con el tiempo porque el judío fue perseguido, pero por favor que no le pasen a los niños y demás, que en ese día pasen en la idea que pidan perdón y corrijan lo malo que hicieron, y sus votos con Dios son los que pueden pedir permiso. Igual es con la sangre. Los hebreos tienen prohibido derramar sangre por un voto a Dios, pero tienen todo el derecho de defender cuando creen que algo es injusto para aún tengan que matar, aún tengan que sacar sangre. Recuerden que Moisés no era un tipo todo bien, era de lo, como usted dice, de lo más salvaje, enterraba vivo, quemaba a sus propios familia, mató a sus 2 sobrinos. Bueno, no era un angelito, pero su idea era para imponer una fe. Imagínense las reglas de Moisés. Ay, hay una viejita que estaba ahí recogiendo en el Shabbat madera, ¿qué hacemos con ella? Maten la pedrada, si la mataron. O sea, no había, tenía que implantar una ley. Y eso es donde viene el concepto bien y mal en el judaísmo. ¿Qué es bien y qué es mal? Es malo ofrecer sangre, pero si un país como Israel se ve atacado por 500 millones de árabes, tiene todo el derecho religioso de ser lo que sea para salvar la vida, y si tiene que verter sangre, la tiene que verter. Esa idea mística que salió todo bueno, el Dios de todo bien, bueno, son otras religiones que salieron, pero la nuestra, no sacrifiques a alguien inútilmente hacia Dios, pero defiende hasta con la vida tus principios y tus ideas. No sé si eso da a entender por qué sí podemos verter sangre, gracias. ¿Por qué no? Gracias. Bien. ¿Mandé? Tov meod. Y Julieta, te escuchamos. Parece que Julieta levantó la mano. ¿Otra vez? ¿No? Si no es... pero tiene apagado el micrófono. Ya, ahora sí. Mira, cuando estabas hablando del Dios bueno y qué pasa con el Dios malo, yo en mis estudios... Ay, ¿me oye?
Sí, te escuchamos. Sí. Yo en los estudios que he hecho he estudiado muchísimas cosas y en las clases de Torah y demás que he tomado con diferentes personas a través de mi vida, llegué a una conclusión sobre Dios. Dios es el creador de todo. Al ser el creador de todo, es la unidad de la que brota la diversidad y a la que regresa. Para que el mundo tenga equilibrio, tiene que existir el bien y el mal, porque no sabes que algo es bueno si no conoces lo malo. No conoces la luz si no conoces la oscuridad. Vivimos en un mundo completo de contrastes y tenemos que vivir moviéndonos entre los contrastes. Es parte del aprendizaje que tenemos que tener a través de nuestra vida y es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer. Cuando habla del libre albedrío tenemos las dos opciones, porque el mundo creado las tiene. ¿Cuál quieres seguir? ¿Cuál quieres escoger? ¿En qué camino vas a seguir? Y entonces Él crea los dos extremos y por eso es un Dios único, es un Dios monoteísta que creó un mundo perfecto porque creó los contrastes y la posibilidad de elegir entre ellos. Es todo lo que te quería comentar. Sí hay muchas interpretaciones, pero uno de los atributos que tomó el ser humano es saber diferenciar entre el bien y el mal. Fue el árbol que sí pudo comer. Se lo dio la serpiente. ¿Por qué se lo dio? Pues que a ella no le prohibieron y ella lo había probado. Pero supo. Ahora, ¿cómo saber diferenciar entre el bien y el mal? Ahí es donde entra el ruaj del alma. No. Tienes el nefesh, que es el placer, y tienes el ruaj, que es conocimiento. Sí. Entonces, tienes que conocer el mal para conocer el bien. Sí, como le digo, la ciencia ha avanzado y esos conceptos, ya le platiqué del ruaj, del espíritu, han cambiado mucho. Lo que sí es que Moisés se dijo cómo diferenciar el bien y el mal. Y para ello voy a darles leyes. Les dio 10 mandamientos, les dio reglas y les dio leyes. Algunos dicen que las han contado y son 613 como el número de los granitos de la granada. Son una tradición que tenemos. Pero como el ser humano no sabe, la Biblia tiene concentrados lo que es el bien. Lo que necesitamos actualizarla hoy en día, porque Moisés no sabía de computadoras, necesitamos obviamente meter unos cuantos más, actualizarlo, pero la idea es poder tener concentrados. Pero Moisés dijo, para imponer los 613, tengo que hacer mal. Y hizo, bueno, si lo leen, como dijo Abel en su momento, probablemente el líder más sanguinario contra los suyos no haya sido, bueno, Moisés se distinguió en forma, los empalaba, los quemaba, los enterraba a sus primos, a sus hermanos, a todos, pero ¿por qué? Porque haciendo el mal hacía un pueblo sagrado, un pueblo que iba a ser santo ante Dios siguiendo 613 mandamientos. Pero eso es la filosofía. Atributos, ¿no? Sí, son mandamientos, los 10, lo que se llama reglas y lo que se llama leyes. Todo eso junto son lo que tendríamos que. Ya la parte que usan mucho los esotéricos de ruaj, de alma y demás, por la ciencia está un poquito rebasado, pero eso no nos vamos a meter, véanlo un poquito en mi libro. Lo que sí es que hay principios básicos muy interesantes que podríamos en algún día hablar con mayor extensión, pero sí hay un problema básico. ¿Por qué un temblor que no decidió el hombre, el bien y el mal, mueren tantos? Hay problemas básicos que no explica la filosofía actual religiosa por la carencia. Me preguntaba alguien Loki. ¿Se acuerdan que uno me preguntó de Loki? Bueno, es el dios que hacía los temblores. Ya, se acabó. Hay una explicación de todo. Nosotros tenemos el gran problema que
que al ser monoteísta no podemos explicar todo. Y ojalá surja un iluminado que encuentre la salida de este crucigrama. Filip levantó la mano y después Mardoqueo y después Eva. Mira, en relación a Kippur, decimos a todos los que ofendí, avergoncé, regañé o insulté, piensen por qué lo hice. Todavía tienen tiempo de pedirme perdón. Está bien. Bien, pero ya fuera de bromas, no sé si pudiéramos aprovechar, Benny, que estás acá, si nos tuvieras la bondad de explicarnos un poco más del libro, porque te paseas por tantos continentes y has estudiado tanto, que yo te quería preguntar sobre la parte de Teotihuacán. Si pudiste, o Teotihuacán, como lo quieran nombrar, ¿podrías decirnos algo de si encontraste de cómo es que esa enorme ciudad pues fue abandonada y desapareció? ¿Por qué, en tu opinión, de lo que viste, si Sí. nos quieres aclarar algo, por qué ya? Históricamente no hay datos de su desaparición. Sin embargo, hay una explicación que la gente culta de ahí emigró a otro lugar y formaron los toltecas. A través de los toltecas podemos saber la historia de Teotihuacán. Hay muchas, si pueden leer en mi libro, hay muchas tradiciones de Teotihuacán. Los dioses sacrificaron para generar el mundo, pero eso es en el libro que se los cuento. Lo que sí es que se formaron los toltecas. Y una cosa importante que basa el libro es que cuando salieron los monjes celtas a dar la palabra divina, a evangelizar, al lugar más lejano que llegaban le llamaban Tula. Primero llegaron a Islandia y escribieron cosas maravillosas de que el sol casi nunca se mete y toda una historia. Y entonces, en el año 1000, un poco antes, llegaron los vikingos y corrieron a los celtas y ellos se fueron a buscar otra vez su Tula, su última Tula que encontraron. No sé si saben que en Groenlandia ahorita una base en el norte americana que se llama la Última Tula. Es más, en la expedición que se mandó naves al espacio, se fueron a buscar Tula porque era el último cuerpo celeste que iban a encontrar en nuestro sistema planetario. Bueno, esos que fueron corridos en el año 1100 de Groenlandia y se fueron en dirección de América, poco tiempo después se habla que llegaron hombres blancos con los toltecas en Tula y convencieron que el lugar se llame Tula, en donde debe haber un respeto al ser humano, donde hay sangría, flebotomía y demás. Es una historia que yo les cuento poco a poco con detalle, cómo Tula llegó exactamente cuando salió de un lugar acá, y cosa rara, el rey de Tula es blanco con barbas. Nadie se lo puede explicar. Yo doy una explicación a todo ese evento histórico. Y los aztecas, como fueron un pueblo salvaje que llegó al centro y se hicieron poderosos, como hacen muchos, borraron su historia y la reescribieron de nuevo, y de ahí fueron a Tula y a esas regiones a casarse con princesas para decir que ellos tienen sangre tolteca, de aquellos que nacieron en Teotihuacán. Y así fue como se consideran que sangre de dioses, sangre pura, llegó a los aztecas. No sé si más o menos contesto a tu pregunta, pero otra vez lo pueden leer en el texto que les escribí. Gracias, Benny. Mardoqueo tiene pregunta y comentario. Y después Eva. Benny, ¿me escuchan? Sí. Sí. Mira, lo que voy a decir es un poquito odioso, pero me sirve para regresar a tu libro. En la página 212, 213, hablas del Día de los Muertos como el 1 de noviembre, y el Día de los Muertos es el 2 de noviembre, según la tradición actual.
el Día de los Muertos en Estados Unidos, o el Halloween, que tiene otras implicaciones con brujas y otras cosas, sí es el 31, la noche del 31 del 31 de octubre al 1 de noviembre. Eso está en las páginas 212, 213. Y una fe de ratas, que creo que ya que vas a publicar el libro, en la página 42 dices que Alejandro Magno en el siglo IV después de Jesús, y realmente es antes de Jesús. Antes, sí, es antes. Ahí hay una errata. Sí. Una cosa interesante, te voy a contestar a las dos. Un dato interesante es que en el 300 y tantos antes de Cristo, de nuestra época, llegó Alejandro Magno y conoció a nuestros antepasados. Y le dijeron, primero, me sorprende su cultura. ¿Qué puedo hacer? Bueno, él tomó los textos que eran rollos, porque no había Torah entonces, rollos, se los llevó y 70 genios pusieron a hacer un libro único, por eso se llama el septuagenario en nuestra Biblia, hicieron la Biblia. Y en honor a ello, muchos jóvenes hoy en día les ponemos el nombre de Alejandro. Pero la razón principal no fue esa. Fíjese, la historia esconde detalles a veces muy negros. Como estos venían de haber sido, primero llegó los persas y tomaron prisioneros a los remanentes judíos, Babilonia los derrotó y se volvieron, no, perdón, Babilonia, Persia los derrotó, y entonces 50 años después se volvieron gente muy importante en el imperio persa. Y le pidieron permiso a Taserces III de querer regresar a Israel y formar otra vez la Aliyá para generar el templo otra vez central. Resulta que después de Ciro y Darío y Taserces les dieron dinero y posibilidad de que rehacer la tierra prometida y el Jerusalén. Qué raro que aquellos que salvaron a los judíos, los iraníes, ahora quieran destruirlos. La historia cambia, pero le debemos a Irán el que existamos, porque en su época nos hicieron que regresemos. Fíjense lo triste que sucede. Hacen su templo y resulta que los que no salieron en el monte Gerizim tenían el templo, porque antes estaba ahí. Es más, ahí se hizo primero. Pues hay gente que conserva ese lugar y tenemos muy poquitos todavía que esa religión la practican en Israel. Los samaritanos. Sí, los samaritanos. Y dice, ¿qué puedo hacer por ustedes? Dice, destrocen a los samaritanos. Y Alejandro puso soldados y destrozó a los habitantes que se habían quedado en Israel y su templo para que sobreviviera. Todos estaban muy contentos porque aquellos de la alta clase que venían ya con ideas modernas y demás, querían que el templo nada más esté en Jerusalén. Entonces, el favor grande que le hicimos es que destrozaron a nuestros paisanos que se habían quedado ahí a favor de los que regresaron del exilio. Eso es algo muy impactante que no se cuenta porque no suena bonito, nada más se cuenta que nos ayudó a traducir la Biblia al griego y además. En lo que respecta al Samhain, la fiesta celta. La fiesta celta empieza, pero dura un día. Esa fiesta celta decía lo siguiente, como dijo Morris al principio. El mundo para ellos, de los muertos y los vivos, se hace con el tiempo más pequeño, hasta que llega un momento que se vuelve imposible, el primero del año. Y en ese día, durante todo un día, pasan los muertos para acá. Hay historias que algunos vivos pasaron del otro lado, pero esas se las contaremos algún otro día. Pero los muertos podían pasar. Y para satisfacer a los muertos tenían que poner luces. Y cuando llegaban a pasar la noche altos, tenían que tener en la casa los alimentos, una mesa
con los alimentos que les gustaba, con las bebidas, con la música, con todo aquello que les gustaba. Cuando uno lee que el Papa ordena a los sacerdotes de la conquista que como no pueden quitar costumbres de ahí, traduzcan sus fiestas a las cristianas, y les puso el Día de los Muertos y al día siguiente todos los muertos, e hicieron todo una. Pero lo que impacta es que el mismo día que pernoctaron los muertos y que les hicieron y que iban a los panteones a rendirles privilegio y les llevaban su alimento y su baile, cuando vemos que es exactamente lo que hacían, bueno, lo que hacemos ahora en México, y que además coincide el día, dice, bueno, ya tantas casualidades, pero aumentan las casualidades cuando uno lee todos los textos de Motolinía, de las casas, bueno, de todos los monjes, y se da cuenta que ninguno de ellos describe esa fiesta, no existía. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora digamos que es de los aztecas cuando no está descrita y una idéntica existe entre los celtas? Ahora, yo creo que va a ser sorpresa para ustedes qué origen tenía esos monjes que guardaron la historia de México y de la conquista. ¿Saben de dónde venían esos monjes? De España. ¿De dónde? Judíos conversos que los obligaron a convertirse. Bueno, hay judíos por todas lados, pero no se dice. Lo terrible es que si uno lee la introducción de estos monjes, eran, como se habían convertido al cristianismo, eran muy drásticos y hablaban de los judíos como diablos y, bueno, se volvieron lo contrario, pero son nuestros paisanos, aquellos que describieron la historia de los aztecas en México. Sin embargo, como les digo, es impactante cómo una fiesta de muchos cientos de años idénticamente se hace aquí y la gente dice, es tradición de los aztecas cuando no lo era. En mi libro trato de explicar cuándo llegó y doy datos desde Veracruz, los ríos, bueno, trato de explicarlo con datos técnicos, científicos, para ilustrar cómo pudo haber llegado. Somos buenos. No sé si eso contesta a sus dos observaciones. Somos buenos para el cuento nosotros. Benny, bueno, polémicos, por favor, los que ya tienen su libro, léanlo. Es un libro muy intenso, es un libro con muchísimos datos, tiene aspectos apasionantes, tiene aspectos muy fuertes, los ritos de sangre, y le agradecemos muchísimo a Benny Weiss su donativo, el haber estado con nosotros. Ya tomé nota de quienes pidieron libro, vamos a ver la forma de que se les pueda hacer llegar. Y Benny, muchísimas gracias, te mandamos un fortísimo abrazo, gracias por habernos dedicado tu tarde. Gracias a ustedes, les digo, el que me lean para mí, que dejan letra muerta, que se vea le den vida a lo que yo con tanto tiempo y esfuerzo hice para ilustrar sobre las ideas que yo tengo. Si quieren, cuando entren a la parte científica del libro, donde explico cómo desde Galileo, de los egipcios y demás, de dónde estaba la vida, el corazón, si quieren, saltes esa parte, a lo mejor puede ser un poquito técnica, pero aquellos que quieran entender un poco por qué la sangre es vida, por qué funciona con el corazón, por qué trae científica, si no, váyanse a la parte mitológica, magia o de historia. Bueno, yo como biólogo, esa fue de las partes que más me gustó. Y Philip quiere despedirse de ti. Philip, ¿quieres despedirte de Benny? Sí, claro, felicidades, Benny. Es un libro realmente apasionante, pero me lo tuve que echar por episodios porque está demasiado lleno de información. Realmente, sí es que se puede decir. Pero apasionante, muy, muy bien, me encantó. Gracias, Philip. Gracias, Benny. Espero nos veamos